Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la sala de lectura del Yucatracho. Tenemos una reunión más hoy martes. Sean todos bienvenidos. El día de hoy hemos preparado un conversatorio. Está con nosotros de invitado especial el abogado e historiador Adolfo Góngora López. Aquí con nosotros no es primera vez que viene, algunos ya lo conocen. Un servidor, Jaime Méndez, y queremos hoy platicar con ustedes. Vamos a hacer una charla, un conversatorio entre todos sobre dos escritoras de las más importantes que ha tenido México y que tiene todavía, porque una de ellas todavía vive. Le hemos titulado a este conversatorio Sor Juana Inés y Elena Poniatowska, pasado y presente de la literatura mexicana. Entonces, con ustedes, el abogado Adolfo Góngora, que nos va a platicar sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor otra vez volver a vernos todos. Vine aproximadamente hace como unos 7 meses, ¿verdad? Hicimos otra plática. Como dijo el maestro Jaime, pues esta vez vamos a hablar de dos grandes mujeres que transformaron a este país y lo siguen transformando. La gran musa, décima musa, apodada así, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre real era Juana María de Asbaje Ramírez y Santillana. Pero pasa la historia como Sor Juana Inés de la Cruz cuando entra a ejercer de monja en el convento de las Jerónimas, en la Ciudad de México. Antes estuvo en otro convento, el de las Carmelitas, y no le gustó. Entonces pasó al de las Jerónimas. Tiene su obra, podemos decir que fue rescatada, porque como todos sabemos, las mujeres en ese tiempo eran perseguidas, eran prohibidas que estudiaran. Para casarse necesitaban el permiso del papá. Si no hubiera papá, del hermano mayor. Si no hubiera hermano mayor, de un tutor, pariente, un tío, por ejemplo, que tenía que dar el permiso para que la mujer se case. Y si llegaba a los 30 años, que era la mayoría de edad, ahora son 18, y no se casaba, entonces tenía dos opciones: entrar a un convento de mujeres, de monjas, o entrar a una casa de abolengo, de la nobleza de ese tiempo, para instruir, si era culta, pues para instruir y darle clase a los hijos de los ricos de ese tiempo. Si lograba cualquiera de esas dos opciones, pues era lo que le quedaba de vida al final de su existencia. El hombre tenía más oportunidades. Podía hacer dos cosas primordiales: militar o sacerdote. Si era sacerdote y era muy inteligente y tenía influencias, podía llegar hasta ser obispo o arzobispo. Eso era lo más que el hombre podía llegar. Había otras carreras, pero eran muy difíciles de estudiar, como por ejemplo los médicos, los abogados que se llamaban escribanos. Había también químicos que no eran químicos, se llamaban alquimistas. Y uno que otro, si tenía talento literario, pues podía ser escritor, poeta, declamador, etc. También necesitaba pues ciertas influencias para poder avanzar en esas latitudes. Pero no era tan difícil como la mujer, como para la mujer. No era.
Creo que todos hemos oído hablar de una famosa mujer que se disfrazó de hombre, de militar, y triunfó en su carrera militar, haciéndose pasar por hombre, la monja Alférez. Maya Félix hizo la película hace como 60 años. Fue un éxito, porque parte de un hecho real. La monja Alférez peleó hasta en la guerra y llegó a cierta edad y murió. Cuando fallece, entonces pues, no había cremación como hasta ahora. Había que vestirte, sepultarte, etcétera, el funeral. Y descubren que era mujer. Pasó a la historia como la monja Alférez. Existió, realmente. Muchos creen que no existió, claro que existió. Muchas mujeres, entre ellas Sor Juana, quiso ingresar a la Universidad Pontificia, porque las universidades en ese tiempo eran pontificias, eran creadas por orden de los papas de ese tiempo. No era como ahora, liberales, como por ejemplo la Guardia, eran pontificias. Y para ingresar, pues había que ser rico, no había becas como ahora. Todas esas cosas, ¿no?, que ahora no existen. Entonces, iniciemos con la biografía de esta gran mujer, Juana María de Aspaje Ramírez y Santillán, más conocida por Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nace en 1561 y muere, en 1651 y muere en 1695. Aproximadamente murió como 42, 43 años. Joven. Otra de las grandes escritoras de literatura en México, como es doña Elenita Poniatowska, que como muchos sabrán, o algunos pocos, su nombre era Elena Elizabeth Luisa Amelia Paula Dolores Poniatowska Amor. Ella nace en una cuna noble allá en Francia y era hija pues de gente que traía una ascendencia aristocrática. Ella era haciendo por ahí, buscando en su genealogía, prácticamente ella era sobrina pentanieta de un rey, del rey Estanislao II Poniatowski. Él era rey de lo que en ese tiempo se llamaba la Mancomunidad de las Dos Naciones, Polonia y Lituania. Así se llamaban, estaban unidas hace varios siglos. El rey de esa mancomunidad viene a ser pariente lejano de ella, prácticamente su pentabuelo. Entonces, pues trae ella en su sangre esa nobleza, doña Elenita Poniatowska. Su madre era hermana de otra famosa escritora y poeta llamada Pita Amor, conocida en los círculos literarios de México. Ella era sobrina de Pita Amor. Su madre se llamaba María de Dolores Amor de Iturbe, de ascendencia mexicana, francesa, pero de ascendencia mexicana. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, ellas se vienen pues, huyendo prácticamente de esa guerra. Se viene con su mamá y su hermana a México, y su papá se queda en la batalla, en la guerra. Pasan más o menos 3 años, y entonces ya su papá regresa a México. Nace, ya cuando él viene, pues nace el último hermano de Elena, ¿no? Y pues ya ella venía pues prácticamente de una edad como de 9 años, hablaba francés, y aquí pues la mandan a estudiar después a Estados Unidos, aprende el inglés, regresa, estudia taquimecanografía, y se pone a trabajar ella en la Ciudad de México como secretaria bilingüe, ¿verdad? Ya sabía 3 idiomas.
Y así es que ella poco a poco va entrando en los círculos periodísticos, le gusta el periodismo y empieza su carrera en 1953 en el periódico Excelsior. Ahí publica durante un año una entrevista diaria. Durante un año ella hacía una entrevista diaria. Se volvió famoso las entrevistas de Elena Poniatowska. 2 años después se cambia al periódico Novedades, en donde pues, prácticamente continuaría toda su vida como periodista. En 1962 ella entra como asistente de un antropólogo famoso que se llamó Oscar Lewis. Este antropólogo escribía un nuevo género literario, algo que no existía, que es esa escritura testimonial que le llaman, que es escribir como novela, pero con un tinte periodístico, novela testimonial. Ella aprende, y esa viene a ser la característica de las novelas de Elena Poniatowska, ¿no? Sus primeras novelas, que son Hasta no verte, Jesús mío, y La noche de Tlatelolco, se volvieron famosas, ¿verdad? Son novelas testimoniales. Hasta no verte, Jesús mío, ella se inspira en una lavandera que descubre un día que allá estaba a punto de tirarse de una azotea. Ella sube a la azotea y la escucha hablar y quejarse de la vida, y le dice: cuéntame tu vida. Esta mujer se llamaba Josefina Bojorquez, con H intermedio, no con J. Josefina Bojorquez. Ella se inspira en la vida de Josefina Bojorquez y crea esta novela, Hasta no verte, Jesús mío, en donde la protagonista se llamaba Jesusa Palancar. Entonces Jesusa se vuelve un personaje famoso en la literatura mexicana hasta la fecha. Jesucita Palancar, una mujer pobre, huérfana, que se casa con un militar que la lleva a la revolución y que de repente está ella combatiendo en la revolución mexicana, pero lógicamente pues con malos tratos de parte del marido. Termina la revolución, el marido muere y Jesucita se mete de obrera, de sirvienta, de lo que podía encontrar en la Ciudad de México, en el más bajo nivel de pobreza, y luego encuentra ella un consuelo en la iglesia, en los actos religiosos, en la espiritualidad, y ese personaje pues ella lo vuelve a aparecer en novelas posteriores que hace Elenita Poniatowska. Entonces ese es el tipo de novela que a ella le gusta hacer, una novela testimonial, con ficción, pero también a manera de testimonio periodístico. En otras palabras, es un género que se encamina hacia la verdad, a buscar la verdad de un asunto. Luego, La noche de Tlatelolco, otra novela famosísima de ella, en donde pues narra esa terrible noche en la Plaza de las Tres Culturas, en octubre del 68, como todos sabemos la historia y todo lo que pasó. Un punto importante ahí es que hay un pleito por todos esos testimonios que ella recogió de esa noche. Un periodista también llamado Luis González de Alba le reclamó a ella de que esos testimonios le pertenecían a él, que ella se los había robado. Es un pleito que hasta que Luis González fallece continuó, ¿verdad? Él, antes de morir, dijo: esos eran mis testimonios, y ella se defiende. No sabemos qué pasó, pero el libro fue un éxito, La noche de Tlatelolco. Elena Poniatowska viene a ser la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Periodismo en México en el año 70.